Nos acompaña Monseñor Felipe Arizmendi, obispo de San Cristóbal de las Casas en México, que participa de la reunión de coordinación del CELAM. Y queremos aprovechar esta oportunidad para dialogar sobre los pueblos originarios y también sobre la situación de la familia, especialmente en el contexto mexicano. Monseñor, el Papa Francisco visitó su diócesis, lo hemos acompañado, lo hemos seguido en América Latina, recientemente en febrero. ¿Cuáles han sido los frutos de esa visita pastoral del obispo de Roma, concretamente para los pueblos originarios y para su diócesis más específicamente? En primer lugar, yo lo vi como un signo de la misericordia de Dios en este jubileo de la misericordia, porque fue una decisión personal del Papa Francisco ir con los indígenas y concretamente a San Cristóbal de las Casas. Hace un poco más de 2 años yo le insistí al Papa personalmente de que él habla mucho de los pobres y estamos en sintonía total, pero yo les recordaba que dentro de los pobres están los indígenas y en aquel tiempo casi no hablaba de indígenas. Entonces él me tomó la palabra y quiso ir precisamente a San Cristóbal por los indígenas. ¿Para qué sirvió su visita? En primer lugar, para que los indígenas experimentaran, repito, este amor de Dios y de la Iglesia por ellos. Sirvió también para ellos revalorizar más su propia cultura. Procuramos que la celebración fuera no un espectáculo, no un show, sino una manifestación de las celebraciones que hacemos de ordinario. Y para los pueblos indígenas ver que el Papa incluso dijo algunas pequeñas palabras en uno de los idiomas nuestros, eso les significó a ellos que su cultura vale, que como personas son importantes para Dios y para la Iglesia. Eso nos ayudó muchísimo. Por otra parte, una cosa muy concreta, el Papa al final de su visita nos entregó una cantidad de euros que dice: yo recibo para los pobres, esta Dios es pobre, nos dejó una cantidad para ayudar a los pobres. Y también hemos hecho varias obras, hemos iniciado una construcción de albergues para migrantes, que son pobres entre los pobres, pero también con el apoyo del Papa y con el apoyo de la comunidad. Entonces lo vemos como un acto de la misericordia, esa su presencia entre nosotros. Monseñor, justamente la inculturación del Evangelio, la opción por estos pobres dentro de los pobres, como usted nos refiere, ha sido una preocupación permanente en la Iglesia latinoamericana y caribeña, y también desde el punto de vista pastoral y teológico. ¿Por dónde van los rumbos de la teología y de la pastoral indígena? Son muy amplios. Por una parte, en cuestión de teología, tenemos un equipo asesor del CELAM de Teología India. Estamos preparando para octubre del 2017 el 6º Simposio de Teología India sobre un tema muy importante que es la Trinidad y la familia en los pueblos originarios. En cuanto a la inculturación, vamos avanzando mucho, empezando por el primer paso que es la traducción a los idiomas originarios de la Biblia y de la liturgia, y eso se va caminando, tanto de la liturgia como de la Biblia, que es un derecho fundamental de los pueblos, el poder escuchar la palabra de Dios en su idioma y hablarle a Dios en su propio idioma, pero ya autorizado por la Iglesia en la liturgia también. Y en este sentido, repito, la traducción es el primer paso, pero después viene el conocimiento de las culturas, valorar los signos también, y como muchos de ellos precisamente significan y expresan lo que la liturgia dice con otros signos, pero que lo importante es conocer las culturas indígenas, conocer la liturgia católica, la teología católica, para ver cómo puede ser no una contraposición, sino una integración muy fecunda de la misma evangelización. Entonces vamos dando pasos. Muy bien, Monseñor. Con relación al tema de la familia, que es otro tema muy sensible en este momento a nivel de México, ¿cuál ha sido la posición de la Iglesia para iluminar sobre todo este momento de crisis de familia y las situaciones más recientes con relación a la legislación que se está dando sobre el matrimonio? Bueno, en primer lugar, repito, el simposio que vamos a tener de Teología India es Trinidad y Familia. Entonces nos importa mucho el tema de la familia. En las comunidades indígenas podríamos ver como 3 aspectos. Primero, donde se conserva la familia muy tradicional, con lo positivo y lo negativo. Lo positivo es la unión
el respeto, las raíces que se conservan. Un poco lo negativo, que hay un aspecto más patriarcal y no se le da mucho el lugar a la mujer. Pero otra familia es la que está en transición, que están viviendo con el mundo moderno, los medios de comunicación, las universidades, la migración. Eso está complicando mucho la vida de la familia, de tal forma que hay una confrontación entre los valores tradicionales y los valores modernos. Y otra familia que ahora ya es indígena, sin perder todo el bagaje cultural indígena, pero están viviendo en las ciudades, muchos ya son universitarios, entonces ya están en otro nivel de familia. Para nosotros como iglesia nos preocupa mucho el tema, porque cómo poder conservar los valores más tradicionales, pero dentro de esta modernidad. No pueden ser islas, sino estar con los valores propios de la modernidad. Hay cosas muy buenas, la comunicación sobre todo, pero también sin perder la relación, la integración de la familia, que es tan importante y tan básica. Estamos trabajando mucho en estos aspectos y repito, nuestro simposio que será en Asunción, Paraguay, quiere retomar estos valores. La familia más tradicional con la familia moderna, pero dentro del ámbito indígena. Finalmente, el mensaje que el Papa nos ha dado con alegría, Amoris Laetitia, en torno también justo al tema de la familia, del matrimonio, del amor, ¿qué luces nos ofrece delante de estas situaciones? Muchísimas. En mi diócesis, en septiembre, octubre y noviembre, los obispos todos los sábados vamos a dar unas conferencias abiertas al público, teniendo como base cada uno de los 9 capítulos de Amoris Laetitia. Lo estamos haciendo con los movimientos de familia, pero para difundir más la Amoris Laetitia. Nos parece una iluminación muy importante que tiene capítulos bellísimos. El capítulo 4 sobre el amor es extraordinario. Lo mismo los otros de la palabra de Dios. El capítulo 8 es lo complicado, las situaciones difíciles, pero nos está significando una inspiración muy importante. Queremos difundirle cada día más esta exhortación y repito, los mismos obispos lo estamos haciendo a un nivel público, más también en los medios de comunicación y tratando de abordar estos temas. Por ejemplo, yo en mi colaboración semanal, en mi artículo que escribo, es sobre la educación sexual en las escuelas públicas y retomo algunas partes de Amoris Laetitia al respecto. Entonces nos está iluminando en muchos aspectos para tratar de cuidar, proteger, alentar a las familias. Muchas gracias, Monseñor Felipe, por compartir con la Iglesia Latinoamericana esta mirada desde los pueblos originarios, desde su experiencia pastoral. Y le agradecemos también en nombre del Departamento de Comunicación y Prensa del CELAM. Que Dios les bendiga y les acompañe siempre. Muchas gracias a ustedes.